Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana hemos llegado a la lección número 5 del tercer trimestre de este año. Y esta lección es una lección que nos confronta con la realidad si estamos o no estamos dando el Evangelio completo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la introducción de esta lección comprendimos lo que era el Evangelio completo. ¿Será que hay un Evangelio que está incompleto? ¿Será que hay un Evangelio que está mutilado o que le hace falta algo? Usted esta semana va a comprender qué es lo que estoy diciendo. Realmente en esta lección vamos a aprender paso a paso cómo Jesucristo cumplía con todos los requerimientos para predicar el Evangelio completo. Y usted se va a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando durante la lección de toda esta semana. De tal manera que esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas impactantes que van a transformar nuestra manera de ver las cosas. ¿Para qué? Para que las cosas cambien. Como por ejemplo, vamos a descubrir cuál fue la declaración de misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al estudiar esta semana, usted también va a saber cómo y cómo saber si usted y yo realmente conocemos a Dios. ¿Será que hay alguna evidencia para saber si nosotros conocemos a Dios? Usted va a estar descubriéndolo esta semana porque vamos a estudiar paso a paso toda la lección como siempre lo hemos hecho. De tal manera que al estudiar esta lección usted también va a aprender cuál es la receta completa. Oiga bien, la receta completa del Evangelio. Así es que vaya preparándose porque esta semana usted y yo vamos a recibir una gran bendición. De tal manera que esta lección llamada Jesús llega a la comunidad promete ser de gran bendición. Tanto así que al estudiar usted va a conocer qué hay que hacer para tener una cosecha abundante. ¿Quiere usted tener abundante cosecha? Esta semana usted va a saber cómo recoger muchos frutos. Así es que vaya preparándose porque usted va a disfrutar de toda esta lección. Y al decir disfrutar, usted va a disfrutar de este tema con el cual vamos a cerrar. Cómo alcanzar a las almas, que es el propósito, la misión y la razón del Evangelio. De tal manera que abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo de memoria de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo número 4, el verso número 23. El testimonio bíblico dice así: pero antes de leer, estudiar o repasar la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, incline tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti. Nos acercamos confiadamente, Señor, porque aunque somos pecadores, creemos y confiamos en los méritos santos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque por la fe aceptamos su sangre para que nos limpie, nos lave, nos purifique de toda maldad y de todo pecado. Y que por medio de su Santo Espíritu, tú vengas, Señor, a enseñarnos a ser nuestro guía, nuestro maestro,
para mostrarnos las verdades del reino de los cielos. En tus manos nos entregamos, te rogamos que nos bendigas, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, el versículo se encuentra, como ya dije, Mateo capítulo 4, versículo número 23. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta narración, como ya dije, se encuentra en el libro de Mateo, donde presenta a Jesucristo que él recorrió. Lo que quiere decir que recorrió es que anduvo de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia. ¿Para qué? Para que estando allí, no solamente en Galilea, sino en toda la sinagoga de ellos, él iba predicando el evangelio. Esto es muy importante. Lo que usted y yo tenemos que predicar, igual que Cristo, es el evangelio. ¿Por qué el evangelio? Porque el evangelio son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Hay muchos otros mensajes por allí, pero el mensaje de salvación es el evangelio del reino, el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de la salvación. Sigo leyendo. Y dice que iba por ahí sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta narración se da un tiempo después de que Jesucristo fue bautizado. Después de que fue bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo mentiroso. Allí en el desierto, Cristo sale victorioso, regresa a la ciudad, y entonces ahora que regresa empieza a llamar a sus discípulos. A uno, a otro, recoge todos sus discípulos, y ahora que ya tiene un equipo, oiga bien, él es el pastor de las ovejas, Cristo. Él llama a las ovejas, su equipo, sus 12 discípulos, y ahora que los llama, ahora empieza a hacer el recorrido cumpliendo la misión de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, sanando, predicando el evangelio de la salvación. De tal manera que este es el panorama con el cual iniciamos esta lección. La lección de esta semana, como ya dije, se llama Jesús llega a la comunidad. La pregunta es, ¿tenemos nosotros que mezclarnos con el mundo? ¿Tenemos que ir nosotros a estar allí en el mundo de alguna manera interactuando con ellos? ¿Sabe usted que allí en el mundo se encuentran tantos problemas, tantos conflictos, que usted, aunque no parezca, tiene la solución? Porque Cristo es la solución para todo. Ahora entonces, allá hay problemas, ¿tenemos nosotros que mezclarnos con ellos? Usted tiene la respuesta. ¿Sabe qué? Cristo nos llamó para ayudar y para bendecir a aquellos que están en tinieblas. De tal manera que nosotros tenemos que involucrarnos socialmente con estas personas, con estos seres humanos, que al igual que usted y que yo, un día estuvimos allá en el mundo, en tinieblas, en pecado, en oscuridad, y alguien trajo la luz. Así usted y yo tenemos que relacionarnos socialmente. Pero entonces esto podría parecer que nos tenemos que mezclar con la política. Mucho cuidado con lo que estoy hablando, porque aparentemente los políticos quieren hacer algo de bien para la gente. Entonces, aunque no parezca, usted y yo tenemos la solución. Tenemos que ir y buscar y salvar lo que se había perdido o lo que está perdido. De tal manera que usted y yo no tenemos que llevar una bandera política. Nuestra bandera es la bandera ensangrentada del Hijo de Dios. Ese es el mensaje de salvación. Cristo perdona, salva y da vida eterna. En la lección de esta semana nos menciona un relato bien interesante de una persona llamada Robert L. Stevenson. Robert Stevenson fue el autor de La Isla del Tesoro. Cuando este era un muchacho pequeñito, se creía que este hombre tenía una enfermedad que le afectó tanto que no podía ir a la escuela. Y como no podía ir a la escuela, entonces sus padres contrataron a un maestro y a una nodriza para que cuidaran de él y lo educaran. En alguna ocasión, este hombre llamado Robert Stevenson estaba en la ventana viendo algo por allí. La nodriza le dijo: hey muchacho, vente para adentro, vente a acostar. Y Robertson le contestó: no, venga usted y mire lo que estoy viendo. Entonces él le dijo a la nodriza: ¿sabe lo que estoy viendo? Estoy viendo por la ventana. Y desde la ventana él estaba viendo a un farolero. Un farolero era lo que hace mucho tiempo atrás iban de esquina en esquina encendiendo las lámparas que ponían en las esquinas.
Entonces Robert estaba viendo a un farolero y le dice, mira ese hombre, dice, él está aquí, dice, la nodriza se acercó a la ventana, ahí abajo en la calle había un farolero que encendía las luces en la calle. Mire, le dijo Robert, un hombre que está haciendo agujeros en la oscuridad. Él creía que al mirar la luz quedaba un agujero en medio de la oscuridad. La pregunta es, ¿nosotros realmente hemos aprendido esta lección? ¿Hemos aprendido lo que dice el Antiguo Testamento acerca de ayudar a los necesitados, a llevar la luz a aquellos que están en tiniebla? Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos reflejar la luz? Reflejar el carácter de benevolente, santo y misericordioso de Jesús. El carácter verdadero de la luz verdadera. De tal manera que tú y yo hemos sido llamados para un ministerio, a cumplir una misión. La pregunta es, ¿por medio de qué o de quién podemos hacer esto? ¿Cómo podemos cumplir esta misión? La lección lo responde, dice, por medio de Él, o sea Jesús, podemos hacer agujeros en la oscuridad, de tal manera que nosotros lleguemos a la comunidad para ser de bendición. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos cuál es la declaración de misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.